¿Qué tal, tutor y compañeros? Mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Rojas Montes. Hago parte de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la UNAD y les voy a comentar rápidamente sobre el tema de diseño de bases de datos, que estas actividades de reconocimiento inicial. Presentación personal, pues bueno, o sea, en el momento pues no trabajo nada con relacionada a las TIC. Eh, Tengo 23 años, estoy en tercer semestre de la universidad. Actualmente trabajo en una empresa de textiles y ya. En cuanto a la evolución histórica de las bases de datos, en 1960 se dieron inicio las primeras generaciones de bases de datos. En ellos obtuvieron varios logros en los años 60 con las IBM, que son las International Business Machines, y las American Airlines para desarrollar los Sabres, que es un sistema operativo que se manejaba pues en la reserva de los vuelos, información sobre todos los pasajeros. En el 1960, Edgar Frank Codd definió el modelo relacional, o sea, es decir, los sistemas de datos relacionales, y con ello se publicó una serie de reglas para la evaluación de las administradores de los sistemas de datos. Después, a partir de los aportes de Edgar Codd, el millonario Larry Ellison desarrolló la base de datos Oracle, que es un sistema de administración de base de datos que se destaca más que todo por las transacciones y por la estabilidad. Y con ello la tendencia cambió un proyecto del IBM en el cual se desarrollaron técnicas para la construcción de bases de datos relacionadas llamados Systems Air. En 1980 salen las SQL, que es el lenguaje de consulta estructurada, y con ello pues comenzó a ser una base muy estándar y pues en toda la industria de las bases de datos, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas y pues las de red. Esto es 1980, digo 1990. En esta década del 1990 pues hasta la actualidad se desarrollaron herramientas que ya son muy conocidas en la industria y pues por la mayoría de personas, que son las Excel y Access, que viene en el paquete de Office, que con ello marcan el inicio de las bases de datos orientadas a los objetos. Y fue también en esta misma época cuando se empezó a modificar la primera publicación de las ANSI, de Instituto de Estándares Americanos Nacionales, sobre el lenguaje del SQL, y se empezaron a agregar nuevas expresiones regulares. Y con ello, lo que fue el boom más que todo en esta década fueron las WWW, World Wide Web, eh, que fue un medio por el cual se facilitó la consulta de bases de datos a nivel mundial las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Varios conceptos que me llamaron mucho la atención con respecto a las bases de datos fue la definición de la base de datos relacional que fue impulsada por el doctor Edgar Frank Codd, y es una base de datos relacional, o sea, es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí, y con ello pues esta base de datos se basa en un modelo racional de una manera intuitiva y directa para representar los datos en tablas. Las SQL, que son los lenguajes de consulta estructurada, fue un lenguaje de programación diseñado para actualizar, obtener y pues de cierta manera pues calcular la información en unas bases de datos relacionales. Y la ANSI, que fue lo que salió en la década de los 90, que fue hecha por los SQL. Es una organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas pues, en los Estados Unidos.
Las herramientas que encontré actualmente que se utilizan para las bases de datos hoy en día son estas: PG Admin 4, administrador, DB Visualizer, pues la búsqueda del Manage Engine, la Secuela Pro y entre otras. Y pues un ejemplo, pues más, un ejemplo personal en lo cual me puedo evidenciar que se utilizan las bases de datos, o sea, que utilizan las bases de datos, es en mi empresa donde trabajo actualmente, que pues es una empresa de textiles en la cual manejan una plataforma de Sigo, que pues es una base de datos de SQL, y con ello pues se utiliza para más que todo generar facturas para personas naturales o empresas, y que en cierta forma pues quedan registradas directamente con la empresa. Entonces lo que hacen consigo es pues generar las facturas. De todas maneras también se pueden hacer facturas electrónicas, que ya queda totalmente registrado en todo eso, y con ello pues hacer de una manera más efectiva y más eficaz el uso de la base de datos. Muchas gracias.